Al reflexionar sobre el proceso de crecer, suele existir esta idea de que es algo automático. O sea, como subirse a una escalera mecánica biológica. Ujú, totalmente, como si solo hubiera que dejarse llevar. Exacto. Uno llega a los 18 años, consigue un trabajo, empieza a pagar impuestos y es como si la sociedad te entregara un sello invisible que dice, felicidades, aquí está la adultez. Sí, el certificado de adulto oficial. Tal cual. Bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy el foco está puesto sobre un documento clínico y psicológico fascinante titulado La psicología de las mujeres que nunca terminan de madurar. Un título bastante fuerte, por cierto. Uf, muy fuerte. Y para este análisis, las fuentes incluyen los trabajos de figuras verdaderamente fundamentales del psicoanálisis profundo. Estamos hablando de Carl Jung, Marie-Louise von Franz, Robert A. Johnson y Clarissa Pinkola Estés. Puros pesos pesados de la psicología analítica. Exactamente. La misión central de hoy, para quienes nos escuchan, es desentrañar una ilusión muy persistente, explorar cómo la verdadera inmadurez a veces se camufla bajo el éxito exterior, Ajá. y por qué la sociedad frecuentemente confunde la dependencia con el encanto o la sensibilidad. Bueno, vamos a desempacar esto porque el material de hoy entra en territorios bastante incómodos, digamos. Sí, bastante. Es que esa visión de la madurez como un simple reloj biológico es reconfortante, precisamente porque es medible, ¿no? Cumplir años o alcanzar hitos profesionales da una falsa sensación de evolución. Claro, uno asume que si tiene el diploma, pues ya maduró. Exacto. Sin embargo, en el mundo de la psicología profunda, la línea de tiempo cronológica rara vez coincide con la línea de tiempo emocional. ¡Wow! Esa es una distinción crucial. Es el gran engaño. Asumir que crecer físicamente o acumular títulos universitarios y cuentas bancarias equivale de forma automática a tener una estructura psicológica adulta. O sea, el éxito externo no es garantía de nada por dentro. De absolutamente nada. Hay individuos que, desde el exterior, proyectan una imagen de absoluto control, pero su mundo interior sigue funcionando bajo los mismos esquemas de la infancia. Aguardando inconscientemente que alguien los rescate. Literalmente, aguardando que una figura externa venga a brindarles esa seguridad absoluta que tenían o que deseaban tener de niños. Y el texto no habla de una inmadurez superficial, de esas que se ven a simple vista. Habla de un diagnóstico clínico muy específico. Sí, el punto de partida necesario aquí es la definición de madurez según Carl Jung. Para él, convertirse en adulto no era un subproducto del tiempo que pasa. Ajá. Era el resultado de un esfuerzo consciente y, te digo, casi siempre doloroso. Él lo llamó el proceso de individuación. Individuación. Un concepto clave. Vital. No es simplemente sumar experiencias de vida, es el proceso activo de despojarse de las máscaras, de las expectativas familiares y culturales, para forjar un núcleo de identidad propio. O sea, descubrir quién es uno realmente sin el ruido externo. Tal cual. Y cuando este proceso psicológico se paraliza en las mujeres, Jung y la analista Marie-Louise Franz identificaron un arquetipo fundamental. Lo llamaron la puella eterna. Que desde el latín se traduce como la niña eterna, ¿verdad? Exactamente, la niña eterna. Fíjate que el término suena casi poético, tiene un toque romántico. Pero al leer la sintomatología real, la cosa es mucho más densa. Sí, no tiene nada de romántico en la práctica. La trampa de la puella eterna es su invisibilidad inicial. A nivel clínico no se manifiesta como alguien que hace rabietas en público o que no puede pagar sus cuentas. Claro, no es el cliché del inmaduro irresponsable. Para nada. A menudo estamos hablando de perfiles sumamente creativos, mujeres con un magnetismo especial, muy empáticas, llenas de energía vital. Es decir, personas que caen bien de inmediato. Sí, suelen ser encantadoras. Pero al observar la estructura interna, se descubre una fragilidad muy profunda. Existe una idealización mítica de las relaciones y una aversión visceral a asumir compromisos existenciales definitivos. Tienen terror a echar raíces de verdad, digamos. Exacto. Y un terror abismal a enfrentarse al silencio de la soledad. Lo fascinante aquí es que esta parálisis no tiene absolutamente nada que ver con la falta de inteligencia cognitiva o de capacidad. Entonces, ¿de dónde viene?
Es un mecanismo de supervivencia impulsado por el miedo. Es una fobia a renunciar al confort imaginario de la infancia, donde se cree que siempre habrá una red de seguridad emocional provista por alguien más. ¿Sabes que, leyendo esto, pensaba en una analogía? Es como el caso de actualizar constantemente la carcasa y la pantalla de un teléfono inteligente. A ver, me gusta esa imagen. O sea, se adquiere el modelo más reciente, se le pone una funda súper elegante, y eso representaría el crecimiento físico, la ropa de diseñador, el puesto en una empresa corporativa gigante. Claro, el empaque perfecto. Exacto. Todo luce impecable y muy moderno por fuera, pero internamente el dispositivo opera con un sistema operativo de hace 20 años. Qué buena analogía, sí. O sea, no tiene la capacidad de procesamiento para manejar las demandas emocionales complejas del presente. Y esto me genera una curiosidad inevitable. Dime. Si el problema no es la falta de capacidad, sino ese terror enorme a actualizar el sistema, ¿qué factores instalan ese miedo tan paralizante durante la infancia? Las raíces de este fenómeno exigen mirar hacia la dinámica familiar temprana. El psicoanálisis junguiano señala que estas estructuras de dependencia se cimentan ahí, en los primeros años. Ajá. Y existe un factor en particular que causa estragos a largo plazo. Y es curioso porque suele disfrazarse de amor incondicional. Me refiero a la sobreprotección extrema. Esto llama muchísimo la atención, porque uno tiende a pensar que el daño psicológico severo siempre proviene del abandono o la negligencia. Es lo que casi todos asumen. Claro, uno asocia trauma con ausencia, pero resulta que un exceso de intervención paterna puede ser igual de destructivo. A nivel neurológico y psicológico, la sobreprotección funciona como una amputación invisible. Amputación invisible. ¡Qué fuerte término! Es que lo es. Si un entorno familiar resuelve absolutamente todas las crisis del niño, si no permite que exista la más mínima frustración o amortigua artificialmente cada error. El niño nunca siente el impacto real de la vida. Exacto. El cerebro infantil simplemente no desarrolla las vías neuronales de la resiliencia. La confianza adulta no es una cualidad mágica que aparece porque te repitieron 100 veces frente al espejo que eres especial y capaz. Claro, no basta con afirmaciones positivas. Inicial de no saber qué hacer, fracasar, soportar esa incomodidad y finalmente encontrar una solución por mérito propio. Y cuando se le priva a alguien de la experiencia de caer y levantarse por sí mismo, se le convence de que el mundo exterior es una amenaza letal y de que su propia constitución es demasiado frágil para sobrevivir sin un protector al lado. y el análisis de von Franz apunta a que esta falta de autonomía no se evapora al cumplir 30 años. Muta y se traslada hacia un fenómeno que me pareció interesantísimo, el idealismo romántico. Así es, porque el vacío de autoridad interna exige ser llenado de alguna manera. Dado que la persona no ha desarrollado, digamos, la musculatura emocional para sostener su propia vida, la psique entra en modo de búsqueda. Buscando desesperadamente a alguien. Un sustituto de esos cuidadores omnipotentes de la infancia. Y en la sociedad occidental moderna, el depositario perfecto de esta fantasía suele ser la pareja romántica. El príncipe azul o el caballero de brillante armadura. Totalmente. Pero ojo, el idealismo romántico aquí no es simplemente que a alguien le gusten las flores o las cenas a la luz de las velas. Ajá. Es la creencia subyacente e inconsciente de que la llegada del amor verdadero actuará como una varita mágica, como algo que va a resolver toda la ansiedad existencial. O sea, la pareja deja de ser un individuo independiente con sus propios problemas. Exacto, y se convierte en un mecanismo de rescate psicológico. Esto explica, desde una perspectiva clínica, dinámicas que desde fuera se ven muy complejas. Como aguantar cosas inaceptables, ¿no? Sí, como tolerar dinámicas de abuso, anular ambiciones profesionales propias o ignorar banderas rojas que son evidentes para todo el mundo. Porque el objetivo real no es el amor. No, el objetivo oculto no es construir una relación de amor recíproco, sino encontrar una fusión que garantice no tener que enfrentar la vida en solitario. La pregunta fundamental del desarrollo humano de ¿quién soy yo? Queda sepultada bajo una pregunta de pura supervivencia. ¿Quién me elegirá y me salvará? Exactamente. ¿Quién me va a rescatar? A ver, un momento. Hay que detenerse aquí y cuestionar un poco este punto. Adelante. Porque siento que la línea divisoria parece extremadamente fina.
O sea, el deseo de conexión, la búsqueda de compañía, querer formar un equipo con otra persona para transitar la vida, todo eso es parte integral de nuestra biología humana, ¿no? 100%. Somos seres sociales por naturaleza. Entonces, ¿cómo se puede distinguir de forma clara dónde termina este deseo genuino de amar y compartir y dónde comienza esta dependencia patológica o inmadura de la puella eterna? Es una excelente pregunta. La clave para distinguir entre ambas radica en la función psíquica que cumple la otra persona en tu vida. A ver, explícame eso. En una relación fundamentada en la madurez emocional, tienes a dos individuos que ya se sienten completos por sí mismos y deciden, desde esa libertad, caminar en la misma dirección y compartir. Claro, son dos personas enteras. Exacto. En contraste, la dependencia utiliza al otro como un andamio estructural. Es la enorme diferencia entre la tristeza natural que te produce una ruptura y el terror absoluto a la aniquilación del yo. Uf, terror a la aniquilación. Si la simple idea de no estar con alguien te provoca una sensación de desintegración total, si sientes que sin esa persona tu propia existencia carece de peso o validez, el vínculo no está basado en el amor. Está basado en el pánico. Tal cual. Se utiliza la relación como un escudo anestésico frente al abismo interior. Es como diferenciar entre disfrutar de un buen banquete acompañado y sentir que, si el otro se levanta de la mesa, literalmente te vas a morir de inanición. Una analogía perfecta. Así se siente internamente. Y esto nos obliga a observar el otro lado de la moneda. Si no hay un salvavidas disponible en ese momento, o sea, si no existe una relación romántica activa, ¿cómo procesa esta mente ese vacío gigante? Porque el texto dedica páginas enteras a las tácticas de evasión. Sí, y son muchísimas. En ausencia de una figura que funcione como rescatador, entra en juego otro concepto fundamental de Jung, la persona, así con mayúscula, que representa la máscara social. La cara que le mostramos al mundo. Exacto. Desde edades muy tempranas, existe un condicionamiento cultural muy severo hacia las mujeres, que premia ciertos comportamientos. Se refuerza la idea de que para ser aceptada y valiosa hay que ser siempre complaciente. Dulce, deseable, evitar cualquier tipo de conflicto. Y a toda costa. Y esto genera una fachada que está pulida a la perfección. El verdadero problema estalla cuando cesa el ruido exterior. El miedo a la soledad para este perfil no es el temor a no tener compañía física en la sala de tu casa. Entonces, ¿a qué le tienen miedo? Es el terror paralizante a enfrentarse a su propia identidad, pero despojada de toda validación externa. Aquí es donde se pone realmente interesante. Al revisar esta aversión al silencio que mencionas, es inevitable pensar en el nivel de agotamiento crónico que debe producir sostener esa dinámica las 24 horas. Es agotador, drena toda la energía psíquica. Es como este caso de un actor de teatro que lleva décadas interpretando al mismo personaje estelar, ¿sabes? Ajá, se sabe el papel de memoria. Exacto. Conoce sus líneas, sabe el microsegundo exacto en que debe sonreír para arrancar los aplausos, y basa absolutamente toda su autoestima en esa ovación nocturna del público. Sí, su valor depende de ese aplauso. Pero llega un día en que la obra termina. El teatro se vacía, las luces se apagan y el telón cae. Y en medio de esa oscuridad tan silenciosa, este actor experimenta un ataque de pánico absoluto. Y no porque le dé miedo la oscuridad del teatro. No, sino porque, tras llevar puesto el disfraz de este personaje durante tanto tiempo, para agradar a todos, ha olvidado por completo quién demonios era antes de salir a escena. ¡Wow! Esa metáfora ilustra a la perfección el colapso de la persona. Mantener un personaje diseñado exclusivamente para complacer a los demás exige una cantidad masiva de energía. Me imagino. Es estar siempre en alerta. Sí. Y cuando la audiencia desaparece, el andamiaje colapsa. Para evitar ese silencio ensordecedor que decías, se recurre a cualquier tipo de distracción compulsiva. Las tácticas de evasión de las que hablábamos. Exactamente. En el contexto moderno, esto explica conductas muy generalizadas. Saltar frenéticamente de una relación superficial a otra, el consumo desenfrenado, ir de compras sin parar y especialmente la adicción a las redes sociales. O sea, buscar likes para confirmar que uno existe. Publicar contenido constantemente. Medir tu valor a través de métricas virtuales. Todo cumple un solo propósito:
crear el suficiente ruido para no tener que escuchar la voz interna que te está preguntando quién hay debajo de todo este montaje. Pero a ver, siguiendo con la metáfora del actor que solo interpreta a la niña dulce y complaciente, hay una realidad humana ineludible. A ver, dime. Las emociones no se evaporan mágicamente solo porque el libreto social dice que no existen. Sentimientos como la frustración, el enojo, el deseo de poder o la ambición pura no desaparecen. Para nada, siguen ahí muy vivas. Entonces, si esas partes de la psique no tienen permiso para existir en el escenario bajo las luces, ¿a dónde van a parar? Quedan desterradas, completamente escondidas en lo que Jung denominó la sombra. La sombra es, digamos, el gran sótano del inconsciente. Ahí es donde arrojamos cualquier rasgo de personalidad que consideramos inaceptable. O que tenemos miedo de que provoque rechazo en los demás. Exacto. Todo lo feo va al sótano. Y para que el proceso de madurez se complete, es un requisito innegociable descender a ese sótano e integrar esas partes rechazadas. Enfrentarse a los monstruos del sótano, digamos. Sí. Y una de las piezas más críticas que suele estar encerrada bajo llave en la sombra de la polla eterna es lo que los psicoanalistas llaman la agresividad sana. Agresividad sana. Sienta que ese concepto puede generar un cortocircuito mental a quienes nos escuchan. Suena un oxímoron, ¿no? Como una contradicción total. Como sinónimo de violencia destructiva. Claro, uno piensa en gritos o peleas. Y se penaliza fuertemente cualquier expresión de fuerza afirmativa en las mujeres, tachándola rápido de frialdad, histeria o de ser simplemente egoísta. ¿Pero qué es realmente entonces en este contexto? Psicológicamente hablando, la agresividad sana es el combustible vital de la soberanía personal. Es esa fuerza interna y esa claridad que te permite decir no de manera rotunda. Poner límites reales. Sí, delimitar tu territorio. Exigir un trato digno en una negociación salarial, por ejemplo, o dar por terminada una dinámica familiar que es abusiva sin ceder ante las lágrimas o el chantaje emocional. O sea, es defenderse a uno mismo. Exacto. Y para integrar esto en la vida práctica, el proceso empieza tolerando la incomodidad. Comienza con el ejercicio de emitir un límite pequeño, observar cómo la otra persona se molesta y aprender a sostener esa mirada sin salir corriendo a pedir disculpas. ¿Y si esa agresividad sana se queda reprimida en el sótano? Si permanece en la sombra, conservas la dulzura. Claro, eres muy amable, pero a costa de quedar completamente indefensa ante el mundo exterior. Una dulzura que te vuelve vulnerable al abuso. Si conectamos esto con el panorama general, emerge un fenómeno muy peculiar de la sociedad moderna. Y es la desconexión absoluta que hay entre el éxito objetivo y la integración emocional. ¿A qué te refieres exactamente? A que la inmadurez profunda a veces viste trajes de alta costura y dirige juntas directivas. ¡Wow! Es una contradicción monumental. Y resulta fascinante observar cómo la misma estructura social que demanda docilidad y empatía ilimitada en el ámbito personal requiere una competitividad feroz en la oficina, ¿no? Exacto, te exigen ser dos personas distintas. Así es como se configuran vidas totalmente escindidas, divididas. Puedes analizar el perfil de una ejecutiva de altísimo rango. Tiene posgrados, lidera equipos enormes, maneja presupuestos millonarios. Un éxito externo innegable para cualquiera que la vea. Innegable. Pero al llegar a casa, si un mensaje de texto no recibe respuesta inmediata de su pareja romántica, su sistema nervioso reacciona exactamente como el de una niña de 5 años que fue abandonada en el supermercado. ¡Qué locura ese contraste! Puede dominar estrategias de mercado a nivel global, pero resulta incapaz de defender sus propios límites emocionales ante una amiga o una pareja controladora. El aplauso público y el dinero solo tapan el agujero. Tal cual. Funcionan como una cortina de humo súper brillante que prolonga el hecho de que el núcleo emocional sigue completamente fracturado. Bueno, ante un cuadro clínico y cultural tan intrincado, donde la trampa es, digamos, tan cómoda, pero a la vez tan agotadora por dentro, ¿cómo se fractura esta dinámica? Es el gran reto. O sea, ¿cómo se logra transicionar de ser este personaje fragmentado que vive buscando likes y validación a una entidad cohesionada e independiente? Esto plantea una pregunta importante, porque la respuesta es de todo menos romántica o suave. La transición hacia la madurez auténtica rara vez, por no decir nunca, ocurre de forma pacífica mientras lees un libro de autoayuda y tomas un té. Lástima, sonaba un buen plan.
Sería ideal, pero el ego es una estructura extremadamente conservadora. No abandona sus tácticas de supervivencia a menos que le resulte absolutamente insostenible mantenerlas. O sea, tiene que haber un choque. Sí, por eso el catalizador de la individuación suele ser una crisis devastadora. El crecimiento verdadero requiere que colapse el ecosistema artificial. Invariablemente. Esa crisis puede manifestarse como una ruptura afectiva muy traumática, la traición de un pilar fundamental de tu vida, un episodio de ansiedad severa que te manda al hospital, o un nivel de agotamiento donde sostener la máscara es físicamente imposible. Tocas fondo, básicamente. Y es en ese momento de mayor oscuridad, en esa crisis, donde ocurre el punto de inflexión real. La madurez inicia en el microsegundo exacto en que la mente acepta visceralmente una verdad demoledora. Que nadie va a venir al rescate. Exacto. Que el príncipe azul no existe, que los padres ya no pueden vivir la vida por uno, y que la validación externa en redes es un espejismo pasajero. Es despertar de golpe. Sí. El objetivo del camino delineado por Jung y von Franz no es alcanzar un estado de perfección inmaculada donde eres un ser de luz iluminado. El objetivo es alcanzar la totalidad. Y ser completo incluye las partes oscuras. Y ser completo requiere bajar al barro de la realidad. Implica empezar a tomar decisiones yéndote por una brújula interna, sabiendo muy bien que el costo directo será decepcionar a algunas figuras de tu entorno. Es el acto radical de reclamar las riendas de tu propia existencia. Esa crisis inicial, ese derrumbe que parece el fin absoluto del mundo, no es una tragedia. Es la inauguración de una autonomía que estaba largamente postergada. Es una oportunidad disfrazada de tragedia, sí. ¿Sabes? Lo veo como el proceso de una rehabilitación física intensiva. Imaginemos el caso de alguien que ha dependido de muletas ortopédicas durante 30 años de su vida. Ajá. Esas muletas representan, digamos, la validación social, el estatus, las relaciones dependientes, y de repente, la crisis destroza las muletas. Te quedas sin soporte de un segundo a otro. Exacto. Al intentar dar el primer paso sin apoyo, las piernas tiemblan, va a haber caídas constantes, y el dolor muscular va a ser atroz, porque esos músculos estabilizadores jamás en la vida habían sido utilizados. Estaban atrofiados completamente. Sí, Pero esa agonía de la rehabilitación física es el único, el exclusivo pasaje hacia la movilidad independiente. Esa imagen de la atrofia muscular ilustra el proceso emocional a la perfección. Es que duele porque estás empezando a usar músculos emocionales nuevos. claro. Y a modo de conclusión sobre este documento analítico, creo que es crucial subrayar el mensaje central de los analistas que lo inspiran. La permanencia en el arquetipo de la puella eterna no constituye bajo ninguna óptica clínica un defecto moral o que la persona sea mala. No es una cuestión de culpa. Para nada. Se trata puramente de una arquitectura emocional defensiva. Se construyó como una respuesta al miedo, al condicionamiento del entorno y a esa sobreprotección de la que hablamos. Era lo que la mente necesitaba para sobrevivir en ese momento. Exacto. Sin embargo, comprender su origen no nos exime de la enorme responsabilidad de desmantelarla como adultos. La sanación reside en el descubrimiento progresivo de que uno mismo y nadie más tiene la capacidad de convertirse en su principal fuente de seguridad y amparo frente al mundo. Ese es, en definitiva, el valor profundamente pragmático de explorar toda esta psicología profunda que a veces suena tan abstracta. Entender los mecanismos de la sombra, de la máscara social y de la individuación nos otorga las herramientas necesarias para dejar de ser rehenes de las expectativas ajenas. Es la llave hacia la libertad real, diría yo. Hoy se ha explorado el impacto paralizante de la sobreprotección infantil, el espejismo de buscar salvadores a través del romance y cómo esa crisis dolorosa puede obligarnos a desarrollar los músculos de la verdadera madurez. Un viaje intenso por el interior de la psique. Muy intenso. Y para cerrar esta inmersión profunda, vale la pena dejar resonando un pensamiento inspirado en una reflexión fundamental del propio Carl Jung. Él decía, el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Una cita hermosa y muy exigente a la vez. Totalmente exigente. Alcanzar la verdadera libertad psicológica implica soltar ese libreto de la eterna complacencia, pero esto conlleva un riesgo inmenso del que muy pocos hablan. El costo social. Exacto. Si el costo de habitar tu propia piel y honrar tu verdad interna
significa decepcionar de forma irreparable a todas aquellas personas e instituciones que únicamente amaban tu máscara social. ¿A cuántas relaciones, aplausos y comodidades de tu entorno actual se está genuinamente dispuesto a perder con tal de ganar el control de tu propia alma? ¿Qué pregunta para llevarse a casa? Esperamos sinceramente que el análisis de estas fuentes y mecanismos haya arrojado luz sobre estructuras que suelen operar en la penumbra de nuestra mente. Ha sido un recorrido sumamente revelador y a veces desafiante. Gracias por este espacio de reflexión. Gracias a ti por el análisis y sobre todo, gracias a quienes nos acompañan por sintonizar con esta conversación. Que tengan un excelente día y hasta la próxima ocasión.